De hoy en adelante no te cuentes más cuentos ni permitas que te los cuenten. Eres lo mejor que te ha podido pasar. Empieza por ti, ámate como solo tú podrás amarte. Hazlo con aceptación, consideración, armonía, compasión, sencillez, incondicionalidad, alegría. Y ama al prójimo tal y como te amas a ti mismo, con toda la generosidad de la que tu alma es capaz. Déjate de cuentos. Aprovecha esta oportunidad en la tierra para ser la mejor versión de ti, usar tus capacidades y asombrar al mundo con tu genialidad y singularidad. Con un poco de hada madrina es posible alcanzar la meta que te propongas. Menos cuentos y más hada madrining. Déjate de cuentos y apúntate al coaching que te enseña a ser la mejor versión de ti. Este es uno de mis libros publicados en Amazon. La primera edición de este libro, o la versión original, vamos a decirlo así, este es el remake, se titulaba Déjate de cuentos y lo publicó la editorial Planeta. Cuando recuperé los derechos, lo he convertido en menos cuentos y más hada madrining y le añadí algunas cosas, o sea que es una versión mejorada con H intercalada. Así que os voy a leer uno de los cuentos que hay en este libro. Lo que veis en pantalla son algunos de los libros que he publicado. El primero, Las personas ilimitadas tienen la lengua depilada, es el último publicado en Amazon. Como os decía, os voy a leer uno de los cuentos que hay en Déjate de cuentos, menos cuentos y más hada madrining. Os voy a leer el cuento de La Cenicienta o las consecuencias de permitir que los demás te digan lo que debes hacer y quién debes ser. ¿A quién se le ocurrió este cuento? ¿Qué quisieron hacernos creer? ¿Por qué ha tenido tanto éxito? Como la versión políticamente correcta ya la conoces, te hablaré de la hadadamente incorrecta, pero liberadora, esa que transforma diademas flojas en coronas, o al menos lo intenta. Déjate de cuentos. Érase que se era una bella doncella, hija de un buen hombre que, de tan bueno que era, parecía tonto. Porque tonto hay que ser, además de melindres, para casarse con una mujer fea y bruja, entre comillas, o sea, mala malosa, que además tiene 2 hijas más feas aún y encima lelas que van de marisavidillas, vamos, unas perlas. Como os decía, tonto hay que ser, o algo peor, para casarse con una mejor mujer feosa, con 2 hijas humanoideas al haber enviudado, cuando tu fallecida esposa era una mujer de buen corazón y tienes una hija bella cuya alma también lo es. No cierto entender por qué a algunos hombres les da por volverse a casar nada más enviudar. ¿Acaso creen que volverán a hallar otro ángel en forma humana que con ellos se despose y les envuelva el alma en aromas de abrazos angelicales? Nada más lejos de la realidad. Un ángel solo pasa una vez por tu vida, o varias, pero ya se sabe aquello de segundas partes nunca fueron buenas. Tal vez habría que decir que si el primer matrimonio fue una maravilla, no tientes a la suerte y no repitas, porque puede que el segundo te haga renegar de tu suerte. A lo que iba. La hija de este buen señor era también buena y un poco tontosa como su padre. No iba a ser menos, por lo que permitió que su padre consintiese en que ella fuese la doncella para todo de su nueva esposa e hijastras. Doña Cenicienta, en vez de haberlas mandado al cuerno, las atendía solícita y abnegada, creyéndola muy inocente, que cuando más les aguantase sus desconsideraciones, faltas de respeto y explotación humillante a la que la sometían, acabaría por ganarse, si no su cariño, al menos sí su conmiseración.
O sea, que doña Cenicienta iba de víctima. Acertaste. Las mujeres que permiten que las ninguneen suelen tener la autoestima por los suelos. Y los suelos precisamente era lo que se dedicaba a fregar Cenicienta. De tanto fregar, los tenía relucientes como el mismísimo sol. Las mujeres con victimitis aguditis, ahora le llaman síndrome de la indefensión aprendida, en plan fisno, las mujeres con victimitis aguditis suelen aceptar sin rechistar los malos tratos que reciben. Ella, en vez de mandarlas a tomar viento, al acabar la jornada se refugiaba en su cuartucho y se dedicaba a buscar consuelo en el recuerdo de su madre, la cual me la imagino como una mujer bella, dueña y señora de su vida, solícita, amable, educada e inteligente. Estoy segura de que amaba mucho a su hija y de que trató de inculcarle el respeto por sí misma. Ahora bien, en el cuento, el padre está ausente. No aparece para defender a su hija. Simplemente se casa con Miss Fea Cazadotes y se larga, muy propio de los hombres cobardes cuando se aperciben del resultado desastroso de sus acciones. Obviamente, si un padre está ausente, no puede defender a su hija, por lo que ésta deberá aprender por su cuenta a cuidar de sí misma. Ante semejante panorama, por toda solución, doña Cenicienta llamó a su hada madrina, pero dado que no era una damisela de aflojada diadema, sino una reina que había despistado su destino, su hada madrina solo podía ser una de rompirrasga, que hacía lo que le pasaba por la varita. Y el hada madrina apareció. «Hola, despistada», dijo alegremente la hada madrina. «No me puedo creer que tenga hada madrina», dijo Cenicienta. «¿Y por qué no la ibas a tener?», replicó la hada madrina. «Porque no soy bella, ni elegante, ni rica», dijo casi entre sollozos Cenicienta. «Déjate de cuentos», le espetó la hada madrina. «A mí no me vengas con esas. Tira el estropajo, ajústate la corona y vayámonos de compras». «¿De compras?», preguntó asombrada Cenicienta. «Sí, de compras. Tengo que enseñarte muchas cosas y lo primero que compraremos será papel y lápiz para que tomes notas». «¿O acaso creíste que te iba a comprar un par de zapatos y ya está?», replicó la hada madrina con malicia en la voz. «No, bueno, no tengo ni idea. Me he pasado los últimos años entre cenizas, estropajos, lejías, fregasuelos y demás mendingas. La verdad sea dicha, ya ni me acuerdo dónde guardé la pestaña», dijo apesadumbrada Cenicienta. «Eso tiene remedio. No hay nada que se le resista a mi varita», dijo con energía en la voz el hada madrina. «¿En ese caso, me vas a conceder todo lo que te pida?», preguntó animada Cenicienta. Ni hablar de la varita. Yo no soy una alelada, soy una hada madrina reina», respondió la hada madrina, puntualizando y poniendo las cosas claras desde el principio. «Vaya, y yo que pensaba que todas las hadas madrinas eran buenas y generosas y te concedían cosas con solo agitar la varita», replicó un poco desilusionada Cenicienta. «Ya te he dicho que esas son las aleladas, que se colaron en los cuentos de hadas haciéndoos creer que el ser hada consistía en agitar la varita y sacar conejos. Digo, príncipes azules de la chistera, no te fastidia», protestó el hada madrina. «¿Y no es así?», la interrumpió Cenicienta. «No», le respondió enérgicamente la hada madrina. «Es más, no solo han tergiversado la verdad de las hadas, sino que a muchas criaturas de inocente corazón, como tú, les han hecho creer que por sí mismas no podían conseguir nada, que es lo mismo que decirles que carecían de capacidades y de la iniciativa necesaria para afrontar y solucionar por sí mismas las situaciones que se les presentasen. En ese caso, ¿cómo me vas a ayudar?», preguntó curiosa Cenicienta. «Enseñándote. Sí, te enseñaré a descubrir la magia que mora en ti. Te enseñaré cómo pararle los pies y poner los límites a esas tontainas de damiselas que te han tocado por hermanastras.
te enseñaré a ser una reina, dijo con determinación el hada madrina. Caramba, nunca nadie me había hablado así, dijo entusiasmada Cenicienta. Sí, aunque lo has olvidado. Tu madre te hablaba así. Si bien sus palabras y los tesoros que ella depositó en las alforjas de tu alma para ayudarte a desarrollarte como ser humano, quedaron sepultados en el olvido detrás de toneladas y toneladas de cenizas, dijo la hada madrina. ¿Cómo pude olvidarme?, preguntó Cenicienta con un amago de tristeza en la voz. Ah, querida madrinada, te hablaron repetidamente mal de ti, es decir, te hicieron creer que eras poco menos que nada, un desastre, un despojo del destino. Por lo que, sin cariño, sin el apoyo emocional de tu madre, sin la guía y refuerzo de tu padre, acabaste por pasar tanta hambre emocional que con tal de que te hicieran caso, tragaste insultos y malos tratos. Y todo con la intención positiva de que, ya que no te amaban, que al menos te odiasen, lo cual no deja de ser una emoción. En resumen, buscabas que te prestasen atención o te diesen alimento emocional, aunque fuese en forma de reproche, grito o insulto, dijo la hada madrina. Ay, ya, es cierto, me acostumbré a que me tratasen mal. ¿Pero cómo puedo hacer para darle la vuelta a esto?, preguntó Cenicienta. Ya te he dicho que te enseñaré, aseguró la hada madrina. ¿Cuándo empezamos?, preguntó ilusionada Cenicienta. Ahora mismo, respondió entusiasmada el hada madrina. Así fue como, al día siguiente, después de toda una larga noche de aprendizaje en la escuela hadada, Cenicienta, en vez de ponerse a barrer y a preparar el desayuno para la madrastra y sus hijas, se levantó saludando al nuevo día y se dispuso a prepararse un fantástico capuchino con su espuma y su chocolate. Una vez hecho el café, cogió este y se fue al jardín a contemplar el nuevo día. Tan absorta estaba en su libertad y dignidad recuperadas, mientras se tomaba el café y degustaba el bizcocho de chocolate que le había preparado la noche anterior su hada madrina antes de irse a dormir, que no oyó a la madrastra llamarla desgañitándose. La buscó por cada rincón de la casa. Dado que eso no era propio de ella, a la madrastra ni se le ocurrió ir al jardín a buscarla. Toda búsqueda tiene su antes y su después, por lo que la madrastra acabó por dar con ella cuando el sol de media mañana acariciaba su destino. La tibia paz quedó rota por los exaltados gritos que profería la madrastra fuera absolutamente de sus casillas, al verla tan pancha tomando el sol y departiendo con las flores del jardín. Mientras tanto, la casa por barrer, la cocina por ordenar y el desayuno suyo y el de sus hijas por hacer. O sea, Cenicienta haciéndole corte de mangas a las manipulaciones madrastriles. Lo nunca visto. Cenicienta tentada estuvo de levantarse y salir corriendo como alma que lleva el diablo en dirección a la cocina. Ahora bien, la intención de ponerse de pie se quedó en eso, en intención. En su lugar se armó de valor y le plantó cara a la madrastra. Le dijo con voz segura que ella no era la criada y que, a menos que la tratasen con respeto, ni tan siquiera les enseñaría a hacerse el desayuno ellas mismas. Obviamente la madrastra se indignó indignadamente, al más puro estilo madrastril, e irguiendo el cuello, después de haberle echado pimienta al volcán de su indignación, soltó un alarido que retronó en todos los confines del reino. ¿Qué crees que hizo Cenicienta? ¿Llamar a la hada madrina? Es una posible solución. Sí, es una posible solución. Llamarla directamente no la llamó. En vez de ello, se puso a practicar sus enseñanzas. Por consiguiente, le dijo con una voz aún más calmada, si cabe, que no era sorda y que no hacía falta que le gritasen.
Su calma, así como sus educadas maneras, arropadas en asertiva contundencia de defensa de sus intereses, enervaron más y más a la madrastra, la cual empezó a proferir amenazas de todo tipo, insultos variopintos y cabreos dignos del Guinness. Ante semejante espectáculo, Cenicienta resolvió largarse de allí dejando a la madrastra ahogarse en su propia ira. ¿Por qué se fue Cenicienta? El hada madrina le enseñó que cuando alguien los insulta y amenaza, lo sensato es largarse y dejar a la persona que resuelva su Vesubio particular. Consecuentemente, era de esperar que la madrastra no dejase el asunto en pérdida de la batalla para algún día ganar la guerra. Dado que llevaban tanto tiempo acostumbradas a ningunearla de lo lindo, tenerla de chacha para todo y felpudo donde se limpiaban los pies y otras cosas más, consecuentemente volvieron a la carga. Y esta vez la madrastra disparó balas de última generación. O sea, que se preparó una de insultos para alargárselos en plena línea de flotación de la autoestima. Había pensado en decirle que ella era la vergüenza de todas las mujeres, la deshonra de la familia, la humillación del apellido de su padre. Maldades a las que sus hijas habían añadido la siguiente: darle a conocer que ella era adoptada. Su madre la había abandonado al nacer debido a que ella nació envuelta en mal olor y ninguna hada madrina había osado acercarse para bendecirla con su magia. ¡Caramba! ¡Qué mal yogur! Eso sí que es tenerlo caducado de verdad. Las hijastras del padre de Cenicienta, hijas de su segunda esposa, se dedicaron a vomitar insultos toda vez que se cruzaban con Cenicienta. Pero ella colgó en la cocina el siguiente letrero: que os den. Si no queréis moriros de hambre, aprended a cocinar. Como solía decir la madre de mi madre, quien quiera criados, que se los críe. Brrr. Se oía constantemente gruñir a las hermanastras. Brrr. No obstante, Cenicienta estaba decidida a darles en los morros, simbólica y literalmente, y pasar de ellas toda vez que con su inglamurosa presencia la obsequiaban. Cuando la pillaban en el jardín tomando el sol y disfrutando de su capuchino, ella les paraba los pies diciéndoles que cada uno debía asumir la responsabilidad de sus vidas. Ella, en concreto, no pensaba hacerle nunca más los deberes a nadie, lo cual significaba que ni les volvería a planchar, ni hacer el desayuno, ni nada de nada. Rien de rien. ¿Solo eso? No, obviamente. Asimismo, les plantaba cara, que es como decir que les ponía los límites, es decir, toda vez que la atacaban y faltaban al respeto largándole adjetivos descalificativos, léase antipiropos. Ella les respondía con preguntas o con declaraciones de principios que las dejaba perplejas y patidifusas. ¿Cómo cuáles?, te preguntarás. Por ejemplo, ¿cómo es que según vosotras soy una desconsiderada egoístona? O, cuando decís tal cosa, ¿qué queréis decir? Ah, gracias por la aclaración. La ira crecía y crecía en el interior de las hermanastras y de la madrastra porque, sin Cenicienta, que limpiase la casa, barriese sus alcobas y asease sus vestidos, ellas parecían unas vulgares pordioseras, además de feas, desaliñadas, mal habladas, iracundas, o sea, cabreadas como monas. Y encima teniendo que comer comida de lata porque no sabían ni freírse un huevo. Ah, la envidia, el odio y la maledicencia. Los celos que ciegan el corazón y solo tejen venganza. Así fue como decidieron dedicar sus esfuerzos a socavar los cimientos de la estima femenina de Cenicienta. La odiaban por ser bella, educada, elegante, inteligente y gentil. Las damiselas de diadema floja no soportan a las mujeres inteligentes. Las odian por definición, pues con su sola presencia les muestran que tanto la inteligencia como la dignidad no están reñidas con la feminidad.
No obstante, esto es algo que las damiselas de diadema floja no quieren oír ni de lejos. Ellas, feas o guapas, sepultan su dignidad debajo de mentiras y falsificaciones, quedando así libres, entre comillas. Eso al menos creen ellas, para dedicarse a engañar a propios y extraños, saliéndose con las suyas sin necesidad de usar sus neuronas, excepto para idear maldades con las que vilipendiar a otra mujer. Y si a esta se le ocurre ser auténtica y genuina, pues ya ni te cuento. Así fue como la madrastra y sus hijas, o sea, las hermanastras, idearon un plan para desprestigiarla ante los hombres del reino, máxime cuando supieron que el príncipe del reino buscaba esposa. De todos he sabido que las damiselas de diadema floja sin un marido se consideran unas fracasadas. Sí, unas fracasadas, pero vamos. Por consiguiente, ellas tenían que conquistar al príncipe sí o sí. Por cierto, solo las reinas y las hadas madrinas saben que los príncipes azules destiñen, además de no existir. No obstante, esa es otra historia. Volvamos a las hermanastras. El complot para ligarse al príncipe pasaba por varias fases. Además de esconderle la información relativa al baile en palacio, tiraron a la basura la invitación que a nombre de Cenicienta había llegado. Se pidieron hora urgente en el cirujano plástico del reino para ya que fueran a hacerse un cambio radical completo. O sea, que se pusieron un buen par de tetas, ya se sabe aquello de que las tetas tiran más que 2 carretas, y ellas querían tirar del, puntos suspensivos, carro del príncipe. Se achicaron la nariz, se levantaron los pómulos y le dieron un relieve a sus labios, o sea, elevación que hubieran podido solucionar con un buen soplamoco, ¿qué quieres que te diga? Perdón. La cirugía pudo disimular la fealdad física, pero nada pudo hacer con lo interior, o sea, con la fealdad interior. A los ojos de un alma sincera, seguían siendo igual de feas y malvadas, así como oscuras las energías que moraban en sus alforjas. Dado que no hay noticia para ciega que esconderse 100 años pueda, Cenicienta se enteró de lo del baile y decidió ir a ligarse al príncipe porque sabía que si la conocía con toda certeza la pediría en matrimonio. Al fin y al cabo los príncipes suelen tener buen gusto, ¿o no? En estos planes andaba metida cuando la hada madrina se presentó. Cenicienta estaba a punto de meter la pata y eso mucho antes de perder el zapato. ¿Por qué? Porque una reina, o sea, una mujer digna de sí misma, no pierde el cucu ni nada, o sea, el culo, ni nada a las 12 de la noche. ¡Oh! Lo olvidaba. Lo de las 12 es hacia el final del cuento. Primero viene lo de la calabaza y la carroza. Pues bien, Cenicienta necesitaba a la hada madrina urgentemente para ir a palacio. Caso de ligarse al príncipe, podría desposarse con él, lo cual a buen seguro que la sacaría de su miseria y de su soledad. Esto es lo que pensaba Cenicienta, porque las enseñanzas de la hada madrina aún estaban en proceso y no habían llegado al capítulo de ponerse la corona y asumir las riendas emocionales de su vida. No es que la hada madrina estuviese en contra del amor, no, más bien estaba a favor de relaciones donde la dignidad de una mujer no tuviese que ser dejada de lado en pro de ligarse a un señor. Y ya sabemos que el príncipe no es azul y encima destiñe. A todo esto he de decirte que la hada madrina se negó a convertir la calabaza en carroza para que Cenicienta fuese a perder el oremus a palacio. ¿Qué pasó con el cuento? ¿Cómo fue Cenicienta a palacio? Sencillamente fue por sus propios medios, es decir, que no fue disfrazada de nada ni disimulando nada de nada. Nada de nada. Fue auténticamente como era, esto es, fue en un descapotable fantástico, comprado con los ahorros de su trabajo, un coche que tenía más de 20 años. ¿O acaso pensabas que tenía un supercoche último modelo de los más caros del mercado? Ni que fuese una pija. Bueno, también podía haberlo sido, ¿no? Pero una reina pija, jamás. Las pijas no son reinas, las reinas son pijas. No tienen tonterías. Bueno, qué caramba, hubiera pasado por serlo. Pero, de verdad, palabra de la madrina, no hay reinas pijas ni pijas reinas. ¿Tengo algo en contra de las pijas? En principio no. Salvo que pija sea sinónimo de tenta del
C-U-L-O, o sea, de creerse superior a otras personas que tienen menos dinero, o posición social o tonterías varias, solo eso. El hada madrina la animaba a ser ella misma sin disimulos ni oropeles falsos. Si alguien se enamora de ti, solía insistirle, deberá hacerlo de tu autenticidad. Así pues, que lo que vea sea lo que hay. Cenicienta aprendió de memoria que solo mostrando quién era en su alma lograría atraer a su alma gemela. El fingir solo atrae mentira, porque lo igual atrae a lo igual, que es como decir que lo que hay en nuestra vida es un reflejo de lo que llevamos dentro. Consecuentemente, las hermanastras solo lograron engañar temporalmente a un hombre que mereciese la pena, porque tarde o temprano se les vería el plumero y otras cosas. Cenicienta se arregló para el baile de palacio, se puso su mejor vestido, uno que se había comprado para la ocasión, el cual resaltaba su silueta. A juego se puso unos zapatos que daban alas a sus pies y elevaban su corazón. Estaba ansiosa por saber si el príncipe era un hombre tan guapo como decían. A ella le gustaban los hombres guapos, pero si eran estúpidos se le cortaba la magia. Recordaba un apuesto caballero que conoció en un baile de verano. Se cayeron bien y comenzaron a charlar. La magia se esfumó cuando ella dijo una palabra que él no entendió. Eso no es tan malo, ¿no? No, claro, no pasa nada por no conocer una palabra o desconocer su significado. Lo que a Cenicienta no le gustó nada fue el cómo reaccionó él. Más a modo de reproche insultativo que de comentario, le dijo: «Vaya, qué fina eres». Ante lo cual Cenicienta le mandó a paseo con viento fresco. Y sin viento fresco. Se le antojó un soplagaitas de mucho cuidado. Por supuesto que no todos los príncipes ni todos los caballeros son igual de soplagaitas. Razón por la cual es necesario entrevistarles. ¿Entrevistarles? Sí, así es. Entrevistar es sinónimo de preguntar. Hay que hacer preguntas con el propósito de averiguar si es mendigo, emocional o rey. Te recuerdo que los príncipes no son azules y además destiñen. Volvamos al día del principesco baile. Cenicienta sabía lo que quería. Había averiguado de la mano de la hada madrina cómo le gustaba que la amasen y tratasen. Consecuentemente se fue al baile decidida a averiguar si el tal príncipe merecía la pena o no. Al fin y al cabo, el príncipe no iba a ser el único caballero presente. Bien podía conocer a otro que le pareciese más o que fuese más parecido a ella. El hada madrina le había prevenido: haz que te enseñe la patita por debajo de la puerta. Hay mucho lobo con piel de cordero. Sí. Y las 12. ¿Qué hay del zapato de cristal y de las 12? Hay las 12. Las 12 es un símbolo, una señal, un referente. Una forma que la hada madrina encontró para recordarle a Cenicienta que debía medir los pasos, respetar las fases de una relación y no lanzarse de cabeza a los brazos del primer príncipe, azul o no azul, que tiñese o destiñese, que pasase por allí solo porque el corazón le empezase a hacer pum, 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 pum o patapum. Las famosas mariposas del estómago la lían más que la clarifican. Por consiguiente, si te mareas, es decir, si te enamoras, no conduzcas. Cenicienta subió los peldaños de la escalera palaciega. Iba resuelta a pasárselo bien, tranquila y confiada. Era una ganadora. No en vano había sido capaz de darle en los morros a la madrastra y a sus hijas, dejándolas con la cocina repleta de cacharros sin fregar, los muebles envueltos en polvo propios de las momias de Egipto, la ropa de estas sin lavar ni planchar y el correo sin recoger. Nunca más le permitiría a nadie que la explotase ni faltase al respeto. Había aprendido de memoria que nadie nos hace sentir inferiores sin nuestro consentimiento. Las había mandado a paseo, que se preparasen ellas mismas su desayuno, y si no, pues que se pusieran a dieta. Al llegar arriba, un lacayo le indicó la dirección en la que estaba el salón de baile y resuelta se dirigió hacia su destino. Estaba lleno de parejas que alegres danzaban bajo la diligente batuta del director de orquesta. La melodía alcanzaba las flores del jardín palaciego que, envueltas en el claro de luna, se dejaban llevar en brazos de la noche. Rítmicamente las notas parecían abrazar el corazón de Cenicienta, y como si de un sueño hecho realidad se tratase, se encontró de repente bailando cara a cara con su destino.
Ella no sabía que era el príncipe. Bueno, ya te he dicho que no existen y son azules y además destiñen, pero así era el cuento. Mucho mejor. Absolutamente de acuerdo. Este le pareció simpático y muy atractivo. Tenía una conversación agradable, amena e inteligente, pero ni todos sus atractivos le hicieron olvidar que antes que mostrar, has de preguntar. O lo que es lo mismo, rasca para saber si es oro o pátina de engañabobas, o sea, de damiselas embobadas y sin H intercalada. Cenicienta preguntó, escuchó, preguntó más, siguió escuchando y preguntó de nuevo. Y así, entre preguntas y respuestas y más preguntas y más respuestas y más puntos suspensivos, transcurrió la noche. Hasta que la hora mágica llegó, o sea, la medianoche. Cenicienta supo que tenía que salir corriendo de allí, no fuese a ser que cerrasen las puertas del castillo y quedase atrapada sin poder regresar a casa, a sus propios dominios. El príncipe, que ya sabemos que no era príncipe azul y encima desdeñía, trató de que Cenicienta se quedase. Pero ésta insistió en largarse. Ella le aseguró que si estaban hechos el uno para el otro, se volverían a encontrar. Tan solo tenían que darse una señal, algo que les permitiese reconocerse entre la multitud, aunque 1000 años hubiesen transcurrido. Acordaron quedarse cada uno con la definición del otro, esto es, con la información esencial de qué les hacía únicos y especiales. En esas estaban cuando Cenicienta se apercibió que las 12 iban a sonar y el cuento se iba a esfumar. Y sin dejarle terminar se largó a toda mecha corriendo cuánto podían sus piernas abarcar y sus pies distancias recorrer. Un zapato perdió en la escalera, una palabra que no acertó a recoger a tiempo, un suspiro que su alma olvidó prendido en la solapa del recuerdo. Y al dar las 12, el cuento se esfumó. Cenicienta regresó a su realidad cotidiana, que viene a ser lo mismo que la realidad nos abofetea para hacernos reaccionar y asumir las riendas de nuestra vida. Un zapato olvidado en la escalera del destino, o un príncipe que ya sabemos que no son azules y que además destiñen, salió en su búsqueda. Hizo que aquel zapato se lo probasen todas las damas casaderas del reino, que viene a ser lo mismo que salir de ligue a tontas y a locas, esto es, salir al mundo emocional sin saber cómo nos gusta que nos amen, qué es innegociable para nosotros, qué lo es y por qué lo es. Sin una definición precisa de lo que buscamos, es difícil que podamos reconocerlo cuando nos lo encontremos. En vista de que no conseguía dar con nadie con un pie que cupiese en el zapato, el príncipe, que ya sabemos que, puntos suspensivos, decidió cambiar de estrategia y llamó a la hada madrina, la cual le enseñó que para hallar a nuestro par hay que brillar la luz que somos, es decir, mostrarnos tal cual somos, además de no conformarnos con lo primero que llega a nuestras vidas. Cuando uno persigue su sueño acaba por encontrárselo. Por consiguiente, no hay que conformarse con la opción menos mala. En vez de ello, hay que persistir en hallar nuestro sueño. Cenicienta era una realidad, un sueño real. Ella se había convertido en lo mejor de sí misma. Había asumido su fuerza y puesta la dignidad por corona. Era una bella mujer de esbelta integridad que brillaba su singularidad, mostraba su alma y dirigía su destino. El príncipe, que ya sabemos que, puntos suspensivos, seguía buscándola y buscándola, sabía que ella es real, por eso no se conformaba con nadie que no fuese ella. Ni todas las damiselas del reino juntas alcanzaban a juntar ni un gramo del valor que ella, Cenicienta, tenía por sí misma debido a su autenticidad. O ella o ninguna. Así fue como Cenicienta aprendió a ser mágica, digna y respetuosa consigo misma, de la mano de una hada madrina que la llevó a aprender que nadie es más que nadie tiene derecho a humillarnos, que a nadie debemos permitirle que nos trate mal, puesto que fomentamos aquello que permitimos. Al igual que ninguna mujer debería conformarse con gustarle o atraer a un hombre por su físico o posesiones materiales. Léase zapato. Quien la ame la tiene que amar por su alma. Así fue como Cenicienta dejó de ser Cenicienta y pasó a llamarse Dignidad. ¿Y qué pasó con el zapato y el príncipe? Se encontró con Dignidad cuando él estuvo dispuesto a ponerse la corona y medirse con una reina igual. Porque una reina se pone los zapatos que le da la real gana y se los paga ella.
Faltaría más, claro que sí. Ya sabes, si vas por la vida de Cenicienta, solo te encontrarás con una alelada, que te hará ver carrozas donde solo hay calabazas y te presentará a príncipes que no son azules y encima destiñen. Moraleja o metamensaje. Sí, todo cuento tiene su moraleja o metamensaje. Ve por la vida de dignidad y búscate una hada madrina que te enseñe a brillar tu luz y a conseguir las cosas por ti misma. Solo mostrando quién eres, aún igual podrás atraer. No olvides comprarte un par de zapatos con alas. Faltaría más. Y hasta aquí llegó el cuento de hoy. Gracias por escucharme. Suscríbete a mi web si quieres, si te gusta, porque seguiré colgando videoaudios o audiovídeos. Porque lo que importa no es ver mi rostro. Se huele mi magia, se siente, ¿eh? Pero lo importante es el mensaje, el mentamensaje sobre todo que hay en este libro titulado, como ya os he dicho, Menos cuentos y más hada madrining.